Yo creo que hay que derrotar culturalmente al macrismo antes que hacerlo electoralmente, porque creo que también en lo que decía Luis recién, el otro Luis, que hay muchas dificultades en vincular lo individual con lo colectivo. Que tal vez mucha gente que ve lo que le estaba pasando a Graciela recién se siente identificada, pero eso no lo moviliza hasta que el agua no le llega al cuello a uno, ¿no? Y eso es una dificultad, no creo que alcance solamente con luchar. Por lo menos es importante, es imprescindible luchar, pero creo que hay que hacer algo más que eso. Creo que hay que desarrollar toda una labor docente, pedagógica, de poder vincular lo político con lo personal, de poder aumentar el grado de conciencia de la sociedad. Que los medios de comunicación tienen un papel importante también en ese juego, porque la verdad es que si nos limitamos solamente a mostrar postales de la realidad, y prefiero que suceda eso a que se oculte la realidad, pero si solamente nos limitamos a mostrar postales de la realidad, corremos el riesgo de que nos empecemos a acostumbrar a ese paisaje y a naturalizar estas situaciones. Creo que politizar la discusión política implica entender cuál es el conflicto de fuerza, cuál es el conflicto de poder. En eso sí coincido mucho con lo que planteaba Luis. Creo que está claro que el problema no es solamente de la dirigencia política. La dirigencia política hoy en la Argentina en su gran mayoría es empleada de los poderes económicos concentrados y de los poderes fácticos del mundo, como el Fondo Monetario Internacional y otros organismos que influyen sobre la región. Y la verdad es que hay una asignatura pendiente muy fuerte que creo que tiene que ver con lo intelectual, con lo ideológico, porque es fácil decir que hay que derrotar culturalmente al neoliberalismo, pero es más complejo tratar de construir un paradigma alternativo. Y que buena parte de los problemas que tenemos, los que no coincidimos con el paradigma neoliberal, es que no logramos construir un sistema de ideas que le dé a la gente la sensación de que hay una alternativa no solamente política, sino una alternativa económica, social, integral, digamos, a este modelo económico. No alcanza solamente con decir que se vaya Macri o que cambien las políticas económicas. Tenemos que lograr dibujar y bocetear un modelo de sociedad y un modelo de Estado que cumpla con la misión histórica que la izquierda en todos estos años se ha propuesto, ¿no? Que es construir una sociedad sin explotadores ni explotados, donde haya el menor grado de desigualdad posible. Y esa tarea me parece que está muy pendiente. A mí lo que me preocupa mucho el giro hacia la ultraderecha y hacia el autoritarismo, que ya lo hablamos varias veces acá. Y eso es ausencia de institucionalidad democrática, eso es degradación de los valores republicanos. O sea, la verdad que el camino del empobrecimiento y al mismo tiempo la transferencia de ingresos hacia el sector más acomodado de la sociedad genera esas tensiones. Pero quería volver con el tema de la meritocracia porque hay algo que es claro, bien paradigmático. El que empezó a utilizar el concepto de meritocracia en la Argentina fue la General Motors, para vender un modelo de auto en un spot comercial. Y hablaba del esfuerzo que uno tenía que hacer para poder comprarse un auto. La General Motors recibió un subsidio del gobierno de Obama en los Estados Unidos de casi 8.000 millones de dólares. O sea, son todos meritócratas hasta que les toca a ellos. Y ahí van corriendo a acudir a la ayuda estatal para ver cómo hacen para salvar esas grandes empresas que supuestamente son de tan grandes no pueden quebrar. Yo creo que en el corazón del proyecto sociocultural de la derecha neoliberal, esta idea meritocrática, individualista, egoísta, mercantilista de la sociedad, está la idea de una suerte de darwinismo social, de volver a la lógica de que las personas tienen que competir entre ellas para que la especie se perfeccione. Y esto es el corazón del proyecto económico. Y por eso a Macri le va bien incluso con sectores que están siendo perjudicados por sus políticas económicas. Porque han comprado el discurso que la mejor manera para poder ascender socialmente y para poder beneficiar a la sociedad es a partir del interés personal. Y cuando vos hablas de derrotar culturalmente al neoliberalismo, tenés que plantear el centro del debate alrededor de la idea de la comunidad, de la recreación de la comunidad. Esto que estamos viendo, por ejemplo, con Graciela, donde hay un sector de la sociedad que le resulta indiferente, pero al mismo tiempo hay otro sector de la sociedad que nos está viendo y que se quedó enganchado porque siente empatía con ese dolor de Graciela, que se puede poner en su lugar, son los lazos sociales que el neoliberalismo trata de fracturar. Cuando hablamos de neoliberalismo, no hablamos de abstracciones, de cuestiones filosóficas que nada tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Estamos hablando de un sistema de ideas que transforma el sentido común y nuestra propia manera de pensar. Entonces, la lucha cultural contra la meritocracia consiste, desde mi perspectiva alfonsinista, y yo creo que ahí vos vas a coincidir, en militar la ética de la solidaridad. Porque la única forma de derrotar culturalmente el neoliberalismo es haciendo que la ética que organice las relaciones sociales sea la solidaridad. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, dar hasta que duela, preocuparse porque el desarrollo sea colectivo y no solamente individual. Lo que contaba Luis en el ejemplo de la señora, tal vez desde una posición desfavorecida, ser capaz de ponerse en el lugar del otro.
Yo creo que lo social y lo colectivo está en crisis. No pasa solamente en términos institucionales con la democracia. Pasa, como decía el mismo Zamora, con la familia, con todo lo gregario, con todo lo que tiene que ver con la articulación y obviamente también hay una pérdida de poder muy fuerte del Estado Nacional que tiene poca capacidad de operar sobre la realidad. La gente percibe que no es solamente que los dirigentes son malos, sino que las herramientas que tienen los dirigentes políticos para influir sobre la realidad son cada vez menos eficientes. Como que la guita se autonomiza, el capital se autonomiza, el poder no democrático tiene mucha más influencia sobre nuestra vida cotidiana que el poder democrático de las instituciones republicanas. Y esto es un problema que hay que resolver. Se avanzó en una dirección con los estados regionales, se retrocedió ahora. Ahora, lo que sí creo que hay que subrayar, porque acá hay todo el tiempo, fíjate en el debate, se plantea si la sociedad está más de acuerdo con un paradigma o con otro, ¿no? Porque por un lado Luis dice, donde hay trabajo, donde la gente se organiza, hay solidaridad o hay conciencia de clase o hay espíritu de pertenencia. Y por el otro lado, el otro Luis dice, guarda que yo también percibo que en la sociedad hay mucho individualismo, hay gente que se pelea, que se caga entre sí. Existen las dos cosas, pero no hay que caer en la tentación de pensar que un modelo social se legitima en función de la mayoría que tiene relativamente y circunstancialmente en ese momento. Yo pienso, por ejemplo, que las propuestas del señor Bolsonaro hoy en Brasil son ilegítimas, más allá de que la mayoría de los brasileños lo hayan refrendado. Alfonsín decía, si una mayoría blanca decidiera eliminar una minoría negra, esa decisión, por más que contara con el respaldo popular, no sería legítima porque violentaría principios elementales. Y yo creo que hay muchos dirigentes que miran las encuestas para ver qué es lo que tienen que opinar. Por ejemplo, si discutís de inseguridad, muchos van a ver qué piensa la sociedad sobre sobre el protocolo de uso de armas de fuego, sobre las pistolas Taser, y en función de eso van a opinar. Yo creo que este sistema es una mierda, aunque la gente lo vote a favor. Aunque la gente piense que la única forma de proyectarse individualmente sea a través del individualismo y negando lo colectivo, yo de ese esquema y de esa propuesta de sociedad voy a estar en contra. Y aunque haya muchos laburantes que se hayan visto cooptados y convencidos incluso, asumiendo el discurso del enemigo, que piensen que la única forma de progresar es logrando que el Estado deje de pagar planes sociales, por ejemplo, que es un discurso que yo también percibo en la clase trabajadora, que sostiene un discurso en contra de sus propios intereses, y vuelve a estar en contra. Y el debate en política se tiene que plantear en estos términos, en términos de lo que las personas piensan, de lo que las personas creen que es lo legítimo y lo ético para la sociedad de su tiempo. Lo cierto es que nosotros, para poder pelear contra el sentido común del neoliberalismo, desarmarlo, tenemos que también entender sobre qué valores o disvalores se asientan ellos. Porque la derecha, digamos, tiene capacidad de representación política. No podemos suponer que es solamente desincentivo de la oposición para no participar en política y entonces con una minoría intensa ganan las elecciones. Yo soy de los que creen que hay una parte de la sociedad que puede votar o incluso no votar, como decía Zamora recién, que piensa como el neoliberalismo necesita que pensemos y que compra esos estereotipos, esos modelos, esa fantasía aspiracional que termina vendiendo el sistema. Y nosotros muchas veces, en aras de tratar de construir un proyecto alternativo, no logramos descifrar inteligentemente cuáles son esos proyectos o esos modelos que hacen que personas voten en contra de sus propios intereses. Por eso yo pienso que es muy importante acá dar la batalla en términos de los valores. Si nosotros planteáramos que esto es un problema solamente de políticas públicas, quedamos a mitad de camino. Acá el punto es, cada una de las luchas que se rebelan contra la dominación, la feminista, la del laburante que es súper explotado, la del laburante que se quedó sin trabajo, la de la gente que sale a protestar por distintos reclamos individuales, tiene que encontrar un común denominador, que es la necesidad de construir. Primero, una respuesta colectiva a eso, entender que no hay salidas individuales. Las mujeres no van a terminar con el patriarcado solamente reclamando el fin del patriarcado y haciendo de su lucha feminista la más importante. Van a tener que vincularse con otras luchas. Los laburantes que perdieron el laburo van a tener que entender y asumir también que además de ser desocupados se van a tener que involucrar con otros laburantes que tal vez están en una situación mejor y viceversa. Hay que lograr armar una suerte de coalición social, un bloque histórico poderoso de las personas que sentimos que es necesario fundar un nuevo orden social basado sobre la solidaridad. Yo entiendo el concepto de conciencia de clase y hasta te diría que lo comparto. Lo que creo también es que hay un sentido que va más allá de la idea de clase social tradicional, porque la forma de construir la subjetividad hoy excede el rol que la persona ocupa en la estructura productiva.
que tiene que ser interpelado por un discurso que haga eje e hincapié en la solidaridad. La única forma que nosotros tenemos de refundar un orden social más justo y de pelear contra... Porque a mí no me preocupa tanto pelear contra el neoliberalismo en términos de remarcar las cosas que salen mal, porque de hecho este canal se la pasa todo el tiempo mostrando las cosas que le salen mal a Macri y sin embargo tenemos dificultades para armar una mayoría política que le gane. Hay que recrear una esperanza. Lo que tenemos que tener es la capacidad de crear esperanza a partir de valores que nos hagan a todos sentir que somos parte de una generación que va a fundar una nueva sociedad basada en valores que tienen que ver con la tolerancia, con la solidaridad, fundamentalmente con la apertura y con la integración.